Hay momentos en que la realidad física parece doblarse antes de lo divino. Algunos sacerdotes, al elevar el anfitrión consagrado, experimentan algo que desafía cualquier explicación lógica. Las lágrimas corren hacia abajo, sus cuerpos se agitan y una presencia invisible los lleva por completo. No es un acto litúrgico simple, sino un encuentro directo con lo sobrenatural. Los que miran ni siquiera entienden, pero sienten que algo grandioso está sucediendo allí. Imagine un sacerdote experimentado, acostumbrado a celebrar la misa todos los días. Él conoce cada palabra, cada gesto, cada rito. Pero en lo profundo de su corazón, una duda lo atormenta. ¿Es la Eucaristía realmente el cuerpo y la sangre de Cristo? Nunca se atrevió a decir eso en voz alta. Después de todo, un sacerdote no debería tener duda, ¿verdad? Pero ese día, antes del altar, sucedió algo increíble. Cuando levantó al anfitrión para consagración, sus ojos vieron lo imposible. El pan blanco comenzó a cambiar, su textura giró, su brillo era diferente. Poco a poco, lo que tenía en sus manos ya no era pan, era carne, carne humana viviente. El cáliz, que contenía vino, también cambió. El dulce aroma de la uva ha desaparecido, dando paso a un olor ferroso y fuerte. El vino se había convertido en sangre. El monje basiliano del anciano dedicó su vida al sacerdocio. Desde una edad temprana, sirvió a la Iglesia, estudió las Escrituras y cumplió sus votos con devoción. Sin embargo, había algo dentro de él que nunca había admitido en voz alta. Cada vez que surgió el anfitrión consagrado, surgió una pregunta. ¿Qué pasa si todo esto es solo un símbolo? Era culpable de dudar, pero la incertidumbre lo acompañó, silencioso e insistente. Trató de evitar este pensamiento, convencido de que la fe no necesitaba evidencia. Pero la duda creció, como una sombra dentro. Vio a los fieles arrodillados, sus ojos cerrados en oración y se preguntó, ¿realmente entienden lo que están haciendo? Estaba solo en su incertidumbre, incapaz de compartir esta angustia con sus hermanos de orden. ¿Cómo podría un sacerdote, un hombre de Dios, dudar del mayor misterio de la Iglesia? Las palabras de los evangelios resonaron en su mente. Jesús había dicho, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Pero lo decía literalmente. ¿O hablarías de manera figurativa? El monje quería creerlo, pero algo dentro de él pidió confirmación. Algo que estaba más allá de la teología, más allá de la tradición. Algo que pudo ver, tocar, sentir. Pero era pedir pruebas un signo de debilidad. Mientras se preparaba para la misa, su inquietud parecía más fuerte que nunca. Miró el altar y sintió una opresión en el pecho. ¿Qué pasaría si algún día descubriera que todo era un ritual vacío? Quería creerlo, pero no podía evitar la idea de que la Iglesia tal vez estaba equivocada. Suspiró y caminó hacia el altar. Sería otro día como todos los demás, o eso pensó. No sabía que esa mañana su pregunta sería arrancada de la raíz. No imaginaba que en unos minutos vería algo que cambiaría su vida para siempre. La respuesta que estaba buscando estaba a punto de revelarse ante sus ojos y nunca sería la misma. El monje respiró hondo y comenzó la celebración de la misa. Como siempre, siguió cada gesto con precisión, recitando las palabras que conocía por color. El olor a cera de las velas ardientes se mezcló con el ligero aroma de incienso, y los fieles lo acompañaron en silencio. Trató de concentrarse, pero su mente deambuló. La duda todavía estaba allí, susurrando en su corazón. ¿Qué pasa si no pasa nada? ¿Qué pasa si todo esto es solo un teatro? Mientras leía los salmos y conducía la liturgia, miró los rostros de los fieles, hombres y mujeres, arrodillados, ojos cerrados, algunas oraciones murmurando con fervor. ¿Sienten algo que no siento?, pensé. Se preguntó cómo podrían estar tan seguros. Tal vez fueron más simples, más humildes. Es posible que nunca se hayan preguntado. O tal vez sabían algo que no sabía. Más avanzó y se acercó al momento central, la consagración. Su corazón estaba golpeando más fuerte. El monje siempre había escuchado que era allí donde el cielo tocaba la tierra,
que Cristo estaba presente. ¿Pero cómo? Nunca ha visto nada más que pan y vino. Nunca había sentido nada más que el deber de hacer el rito. No había trompetas, no había señales. Solo silencio y fe. Con las manos temblorosas, se preparó para pronunciar las palabras más importantes. El altar ante él parecía inmenso. El cáliz y la paten descansaban allí como siempre. Pero algo dentro de él decía que ese momento no sería como los demás. Lo que no sabía era que en unos momentos su vida cambiaría para siempre. Miró al altar por última vez antes de la consagración. El aire parecía más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Respiró hondo y abrió sus labios para pronunciar las palabras sagradas. En ese momento, sin que nadie lo supiera, el cielo se estaba inclinando sobre él. El silencio en la iglesia fue profundo. El monje miró al pequeño anfitrión en sus manos, preparándose para decir las palabras que tan a menudo repiten: «Este es mi cuerpo». Pero en ese momento algo dentro de él dudaba. Su corazón se aceleró y un sudor frío le llevó la espalda de su cuello. La duda de que lo había perseguido hace mucho tiempo parecía gritar dentro de su mente. ¿Qué pasa si estas palabras no son ciertas? ¿Qué pasa si todo esto es un error? Trató de evitar el pensamiento y se centró en la oración. Con un fuerte suspiro, levantó su anfitrión y comenzó a pronunciar las palabras sagradas. Pero tan pronto como su voz resonó en la iglesia, un escalofrío viajó su cuerpo. El pequeño anfitrión, que una vez parecía tan común, comenzó a cambiar ante sus ojos. Primero, un brillo sutil. Entonces la textura comenzó a transformarse. Parpadeó varias veces pensando que era una ilusión óptica, pero no lo fue. El anfitrión ya no era pan. El blanco puro dio paso a un rojo vivo. Las pequeñas fibras comenzaron a surgir en su superficie. Lo que tenía en sus manos ahora tenía la apariencia de carne humana. El monje abrió los ojos, el corazón disparó. Sus manos comenzaron a temblar y sintió un resfriado en la columna vertebral. El peso de ese anfitrión parecía diferente. Era como si llevara algo inmensamente más grande de lo que podría entender. Quería hablar, pero su voz falló. Los fieles permanecieron arrodillados, sin darse cuenta de la transformación. Confiaron en él. Creían que todo estaba sucediendo como siempre. Pero el monje sabía que algo increíble sucedió allí. Su pregunta fue ser respondida de la manera más inesperada. Lo que una vez fue un pedazo de pan se había convertido en carne ante sus ojos. Parpadeó de nuevo tratando de convencerse de que estaba soñando, pero el milagro era real. Un nudo formado en su garganta. Sintió que el peso de la verdad caía sobre sus hombros como una avalancha. Dios había escuchado sus dudas y había respondido innegablemente. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo explicar lo que estaba pasando? No lo sabía. Todo lo que pude sentir era el peso del misterio en sus manos y el temor de que nadie creyera en él. El monje todavía estaba en estado de shock mientras llevaba sus ojos al cáliz, descansando sobre el altar. El vino, que hasta entonces parecía sin cambios, comenzó a transformarse. Primero, se volvió más grueso, como coagulado. Luego se intensificó su color, adquiriendo un tono rojo oscuro. El aroma suave de la uva ha sido reemplazado por algo metálico, penetrante. El monje olía al olor familiar e instintivamente su corazón apretó. Era sangre. Sus manos temblorosas casi derrocaron al cáliz. Apenas podía respirar. Nunca en todos sus años del sacerdocio había imaginado algo así. Sabía de los milagros reportados en siglos pasados, historias sobre santos y visiones divinas, pero ahora no era una historia, no fue una leyenda, fue real, y estaba sucediendo justo delante de él. ¿Cómo podría alguien creer algo así sin ver con sus propios ojos? Los fieles todavía estaban arrodillados, esperando que el monje continuara la celebración. Confiaron en él. Ninguno de ellos imaginó que en ese momento el sacerdote se enfrentaba a uno de los mayores milagros de la historia. El sudor goteó por su frente. Quería gritar, quería preguntarle a Dios qué debía hacer, pero no pude. Fue paralizado por el asombro y el peso de lo que presenció. La sangre dentro del cáliz parecía viva. Reflexionó la luz de las velas y, por un momento,
El monje tenía la sensación de que podía sentir su propio corazón. Era imposible, pero fue real. Lo que una vez fue vino ahora llevaba algo divino, algo que trascendía cualquier explicación lógica. Sabía que nunca podía mirar la Eucaristía de la misma manera. Pero, ¿qué debes hacer? ¿Continuar en misa? ¿Anunciar el milagro? No lo sabía. Todo su cuerpo tembló, pero una certeza se quemó en su pecho. Tu pregunta había sido aplastada. No solo creía, lo sabía. El pan y el vino no eran meros símbolos, eran Cristo. Lo que sucedió en cada masa del mundo, invisible para los ojos humanos, ahora se reveló ante él. Pero estaba listo para aceptar esta verdad. ¿Estaban los demás listos para escuchar? El monje trató de respirar profundamente, pero su pecho estaba aumentando y descendió sin control. El altar frente a ti ya no era el mismo. El anfitrión en sus manos se había convertido en carne, y el cáliz contenía sangre. El peso de esa revelación aplastó su corazón. Pero él no estaba solo. Los fieles estaban allí, arrodillados, esperando el resultado de la misa. Confiaron en que todo iba como siempre. Pero, ¿cómo podría continuar después de lo que acababa de pasar? Trató de reunir fuerza para hablar, pero su garganta estaba seca. Su mente luchó por encontrar palabras. ¿Cómo explicar un milagro? ¿Cómo decirles a todos que lo que parecían gestos simbólicos ahora manifestados de una manera visiblemente innegable? El silencio en la iglesia era absoluto. El monje todavía sostenía el anfitrión milagroso, incapaz de apartar la mirada de ella, pero gradualmente se dio cuenta de que algo extraño estaba a su alrededor. Los primeros en tener en cuenta fueron los acólitos más cercanos al altar. Levantaron los ojos, esperando que el monje continuara con la misa, pero notaron algo diferente. La mirada del sacerdote se solucionó, perdió, como si hubiera visto algo que ninguno de ellos podía ver. Uno de los ayudantes se arriesgó un poco más cerca y, mirando al anfitrión, su rostro palideció. Se abrió su labio, pero no se hizo ninguna palabra. Otros notaron su expresión y comenzaron a levantar la cabeza. Los susurros se extienden rápidamente por toda la iglesia. Uno por uno, los fieles comenzaron a darse cuenta de que sucedió algo inusual. Alguien en el fondo se levantó sobre sus rodillas para ver mejor. Una mujer se llevó las manos a la boca, mientras un hombre a su lado tocaba el hombro de su hijo, indicando el altar. El zumbido aumentó y el miedo creció en el corazón del monje. Sabía que a partir de ese momento, nada más sería lo mismo. El peso de las docenas de fieles sobre él ha hecho que todo sea aún más real. No era un delirio. No era una vista pasada. Fue un hecho. Y ahora, todos lo vieron. El murmullo que una vez se extendió por toda la iglesia se convirtió en silencio casi sofocante. Todos los ojos fueron disparados en el altar. Algunos fieles trataron de levantarse, pero sus piernas temblaron. Otros permanecieron arrodillados, las manos temblorosas presionadas contra el cofre. El monje podía sentir el impacto invisible del milagro en cada uno de ellos. Algo divino estaba presente y nadie podía negarlo. Un hombre mayor en la primera fila apretó su tercero entre sus dedos. Las lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Una madre sostuvo a su pequeño hijo, acercándolo, como si necesitara protegerlo de algo mucho más grande que su comprensión. Había miedo a los ojos de algunos, asombrosos a los ojos de otros. Pero una cosa era segura. Nadie olvidaría lo que presenció. El monje todavía mantenía al anfitrión transformado en carne, y el cáliz que una vez contenía vino ahora reflejaba un brillo rojo y vivo. Cada latido de su corazón resonó como un tambor dentro de su pecho. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó. Todo dentro de él gritó arrodillarse, postrar su rostro en el suelo, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba guiar a esos fieles. Trazando con fuerza, levantó el anfitrión más alto. Fue en este momento que toda la iglesia, casi como si se moviera por una sola fuerza, cayó de rodillas. El sonido de docenas de cuerpos tocando el piso llenó el templo, como si una ola de reverencia hubiera barrido cada esquina del barco. Algunas personas lloraron suavemente, otros simplemente cerraron los ojos, sin palabras. No necesitaban explicaciones.
Ellos sabían. El monje sintió un peso abrumador en sí mismo. Ya no era solo un sacerdote. En ese momento era un testigo vivo de algo que desafió a cualquier lógica humana. Miró a la carne en sus manos y la sangre en el cáliz. Las lágrimas se quitaron su visión. Él, que había dudado tanto, era ahora el que vio. Pero lo que había sucedido allí no era solo para él. Fue una señal para todos. Una llamada a aquellos que aún no lo creían. El monje permaneció arrodillado por un momento, sintiendo el peso de algo que superó su comprensión. Ya no era solo un sacerdote conduciendo una misa. Ahora era el testigo de un misterio divino. Pero, ¿qué harías con eso? ¿Cómo podría alguien llevar tanta revelación sin miedo? Miró al anfitrión transformado en carne, y el cáliz que ahora contenía sangre real. La responsabilidad de ese momento aplastó su alma. El sudor corrió por su frente, y sintió manos frías, incluso sosteniendo algo tan sagrado. Su corazón dijo que debería proclamar lo que había sucedido, decirle al mundo, pero su mente fue tomada por temor. ¿Qué pasa si la gente no lo creía? ¿Qué pasa si lo acusaron de falsedad? O peor, ¿qué pasaría si intentaran desacreditar el milagro? Sabía que la verdad estaba delante de él, pero también sabía que el mundo a menudo rechaza lo que no puede explicar. Luego recordó las historias de los santos que dudaban antes de que se rindieran a la verdad. Sao Tome, que tuvo que tocar las heridas de Cristo para creer. Peter, quien se hundió en las aguas perdiendo la fe. Era él, el monje del anciano, estaba siendo llamado a ser un nuevo Tomás. Ya no necesitaba evidencia. Sostuvo la prueba viviente en sus propias manos. Pero, ¿qué significaba este milagro? ¿Por qué sucedió precisamente con él? El peso de la duda se había convertido en el peso de la responsabilidad. Quería mantener ese momento, proteger el milagro, pero también sintió que no tenía derecho a ocultarlo. Eso no era solo para él, fue para todos los que dudaron, para todos aquellos que necesitaban ver para creer. El monje se dio cuenta de que este milagro era una respuesta, no solo por su frágil fe, sino para toda la iglesia. Respiró hondo y con las manos todavía temblando, tomó coraje para levantarse. Miró a los fieles, que todavía estaban de rodillas, esperando algo, cualquier palabra. Necesitaba hablar, necesitaba decir lo que había sucedido. Pero, ¿qué decir sobre lo inexplicable? ¿Cómo expresar con palabras un evento que trascendió la lógica humana? El monje cerró los ojos por un breve momento, tratando de reunir fuerza para hablar. Se sintió pequeña frente al milagro que sostuvo en sus manos. Los fieles esperaban, sus ojos muy abiertos, los cuerpos aún se inclinaban en reverencia. El silencio en la iglesia era tan profundo que uno podía escuchar el aliento entrelazado de algunos. Sabía que necesitaba decir algo, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo traducir a palabras que pertenecían a lo divino? Miró la carne que sostenía y se dio cuenta de que no era solo una materia, era un signo vivo de la presencia de Cristo. Algo dentro de él ardió, un fervor que nunca antes había sentido. Su voz, cuando finalmente se fue embarcada. Aquí está el Cordero de Dios. No necesitaba decir nada más. Los fieles entendieron de inmediato. Algunos lloraron, otros murmuraron las oraciones, mientras que otros simplemente cerraron los ojos, tratando de demandar lo que vieron. El monje no sabía cuánto tiempo se quedaron allí, en un profundo silencio y oración. Para algunos parecía que el tiempo se había detenido. Otros sintieron que habían sido transportados a otro avión, donde el cielo y la tierra se unieron. La noticia de lo que había sucedido ya estaba comenzando a extenderse. Uno de los fieles salió corriendo de la iglesia, gritando que había sucedido un milagro. Pronto la plaza estaba llena de personas, y los de afuera comenzaron a entrar, curiosos, ansiosos por ver con sus propios ojos. El monje sintió el corazón rápidamente. Lo que había sucedido allí no fue solo para él o los pocos que presenciaron el momento inicial. Eso fue algo que cambiaría la historia de la fe de esa comunidad y quizás del mundo. Sabía que necesitaría traer las noticias a los superiores de la iglesia,
que los científicos y los académicos vendrían a investigar. Pero sobre todo, sabía que este evento no debía debatirse con la razón. Debía ser vivido, es decir, creyendo. La multitud que se formó dentro de la iglesia ahora se postró ante el altar. El monje se dio cuenta de que muchos que una vez llegaron a Masa por hábito ahora estaban allí para algo mucho más grande. Vieron, ellos creían, y en lo profundo de su corazón sabía que nunca volvería a tener espacio para las dudas. El monje sabía que un milagro de ese tamaño no podía restringirse a su pequeña iglesia en Lanciano. Fue un evento que desafió cualquier explicación lógica y necesitaba ser analizado en profundidad. Por lo tanto, las autoridades eclesiásticas fueron informadas. En unos días, los obispos y los eruditos de la iglesia llegaron a la ciudad para presenciar con sus propios ojos lo que había sucedido. La noticia se extendió rápidamente, y los fieles de otras regiones ya estaban peregrinados para ver el milagro con sus propios ojos. El clero envió a los teólogos y expertos para examinar el anfitrión y el cáliz. El monje acompañó todo en silencio, observando a los académicos analizar cuidadosamente el material. Verificaron la consistencia de la carne, el color y la densidad de la sangre. Lo que más impresionó fue que incluso después de varios días no había signos de descomposición. Esa carne, esa sangre, permaneció intacta, como si estuvieran vivos. Era algo imposible de explicar solo con el conocimiento humano. Después de rigurosas investigaciones, la Iglesia reconoció oficialmente el milagro. Lanciano se convirtió en un hito, uno de los primeros milagros eucarísticos confirmados por la Santa Sede. Fue una prueba tangible de transubstanciación, un evento que atestiguó, ante los ojos humanos, lo que la fe ha enseñado durante siglos. Muchos teólogos comenzaron a citar el milagro del anciano como uno de los mejores testimonios de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero el monje ya no necesitaba confirmaciones externas. Él ya conocía la verdad en su alma. La duda de que lo había atormentado durante tanto tiempo se había disuelto definitivamente. No solo creía, había presenciado. La misa nunca sería la misma para él. Cada vez que levantaba a su anfitrión, recordaba ese momento, de la carne en sus manos, de la sangre en el cáliz y el poder abrumador de la presencia divina. La Iglesia, con su sabiduría, conservó el milagro como un tesoro de la fe católica. Siglos han pasado, pero hasta el día de hoy, ese pedazo de carne y esa sangre permanecen intacta, expuesta para que los peregrinos puedan presenciar. Y así, lo que sucedió en una pequeña iglesia del anciano continúa haciendo eco a través de los siglos, como un recordatorio para todos aquellos que, como el monje, alguna vez han dudado. Pero todavía hay una última pregunta. Si este milagro ocurrió allí, ¿cuántos otros milagros eucarísticos pueden haber sucedido sin que nuestros ojos se dan cuenta? Ha pasado el tiempo, pero el milagro del anciano nunca ha sido olvidado. Siglos después, los científicos y expertos analizaron la carne y la sangre preservados en la iglesia y confirmaron lo que ya se consideraba imposible. El tejido era carne humana, más específicamente el corazón del corazón, y la sangre tenía características de un ser vivo, como si no hubiera envejecido con los siglos. Ninguna explicación natural podría justificar esto. ¿Cómo se ha deteriorado algo que debería haberse deteriorado en unos pocos días durante más de 1000 años? Pero para los fieles, el mayor impacto del milagro no fue en la prueba científica, sino en la transformación espiritual que generó. Las personas de todo el mundo viajaron al anciano para ver con sus propios ojos la carne y la sangre que alguna vez fueron pan y vino. Muchos ingresaron a los escépticos de la iglesia, pero se convirtieron. ¿Cómo negar algo tan evidente? ¿Cómo seguir viviendo de la misma manera después de presenciar la materialización de un misterio divino? El monje del anciano, el que una vez había dudado, pasó el resto de su vida difundiendo el testimonio de lo que vio. Su duda se puso absolutamente segura, y su fe era desenganchada. Llegó a enseñar que incluso si los ojos humanos no ven, el mismo milagro ocurre en cada misa, todos los días, en cada altares del mundo.
Lo que sucedió antes que él fue solo un vistazo de la realidad que se repite con cada consagración. La pregunta para nosotros es, ¿necesitamos creer? El monje necesitaba, Tomás necesitaba. Muchos de nosotros podemos necesitar, pero Cristo ya nos ha dado este milagro, y Él está ante nosotros cada vez que el anfitrión está consagrado. Si el milagro del anciano fue una señal para aquellos que dudaban, no es una llamada para nosotros hoy. ¿Cuántas veces participamos en la masa sin comprender lo que realmente sucede allí? El milagro permanece expuesto en el anciano hasta el día de hoy, esperando ser visto por quienes buscan la verdad. Pero, ¿qué pasa si la verdadera transformación no está en la carne visible, sino en la fe que nos hace ver lo invisible? El monje del anciano vio creer. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando creer? Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre la grandeza de la Eucaristía, no te vayas sin dejar tu súper similar. Esto ayuda a este video a llegar a más personas y difundir estas historias que fortalecen la fe. Y por supuesto, suscribirse al canal y habilitar notificaciones para no perder ningún contenido como este. Juntos podemos traer más mensajes evangelizantes al mundo.